El reciente discurso del CEO de Nvidia, Jensen Huang, en Davos trascendió el esperado debate sobre la innovación en semiconductores, ofreciendo en cambio una advertencia profunda y potencialmente inquietante que Wall Street y los líderes globales harían mal en ignorar. Su giro desde las discusiones sobre la destreza computacional hacia los elementos fundamentales de la electricidad, la construcción y la emisión de bonos marca una reorientación crítica en cómo percibimos la revolución de la inteligencia artificial. Este no fue un empresario tecnológico promocionando su último chip, fue un líder visionario desde el epicentro mismo del desarrollo de la IA, dando la voz de alarma de que los verdaderos costos y requisitos de esta transformación se extienden mucho más allá del silicio, exigiendo una reconsideración radical de nuestra infraestructura global, sistemas energéticos y marcos financieros. La advertencia de Juan cambia fundamentalmente la narrativa de la IA de un fenómeno puramente digital y basado en software a una revolución industrial tangible, física y que consume muchos recursos. Las implicaciones inmediatas de sus menciones específicas son asombrosas. Primero, el énfasis en la electricidad subraya las inmensas demandas de energía de la IA moderna, particularmente el entrenamiento e inferencia de grandes modelos de lenguaje y redes neuronales complejas. Los centros de datos, la encarnación física del procesamiento de la IA, son verdaderos devoradores de energía, consumiendo cantidades asombrosas de energía que desafían las capacidades de la red eléctrica existente y los objetivos de sostenibilidad. A medida que se acelera la adopción de la IA, la demanda global de electricidad se disparará, lo que requerirá no solo mejoras incrementales, sino una reforma monumental de los sistemas de generación, transmisión y distribución de energía. Esto no se trata simplemente de alimentar servidores individuales, sino de asegurar un suministro de energía estable, abundante e idealmente limpio, capaz de alimentar toda una nueva economía digital. Sin un aumento correspondiente en la infraestructura energética, la promesa de la IA podría verse severamente limitada por apagones parciales, totales o, simplemente, costos operativos inasequibles. El futuro de la IA está, en esencia, entrelazado con el futuro de la energía. En segundo lugar, la mención de la construcción destaca la construcción física sin precedentes que se requiere para soportar este futuro de la IA. No basta con diseñar chips potentes, esos chips deben residir en centros de datos masivos, equipados con sofisticados sistemas de refrigeración, suministros de energía redundantes e infraestructura física segura. La construcción de estas instalaciones a escala global exige grandes extensiones de tierra, materiales y mano de obra cualificada. La industria de la construcción, a menudo vista como un sector tradicional, se encuentra ahora a la vanguardia de la habilitación de la frontera tecnológica más avanzada. Esto requiere una inversión significativa en planificación, ingeniería y ejecución, transformando paisajes y creando nuevos ecosistemas industriales dedicados a albergar y mantener la infraestructura de la IA. El ritmo y la escala de este desafío de construcción son inmensos, lo que podría llevar a cuellos de botella en materiales, mano de obra e incluso aprobaciones regulatorias si no se aborda de manera proactiva. En tercer lugar, y quizás lo más revelador para el mundo financiero, la referencia de Juan a la emisión de bonos apunta al colosal gasto de capital requerido para esta expansión multifacética. Desarrollar nuevas centrales eléctricas, actualizar las redes, construir centros de datos a hiperescala y financiar la investigación y el desarrollo continuo para la IA de próxima generación exigirá billones de dólares en inversión. Este capital probablemente se recaudará a través de varios instrumentos financieros, incluidos bonos corporativos, bonos gubernamentales e importantes inyecciones de capital privado. El gran volumen de esta emisión de bonos anticipada sugiere una profunda repriorización de la asignación global de capital, desviando fondos hacia proyectos de infraestructura y energía que sustentan directamente la revolución de la IA. Esto tiene implicaciones para las tasas de interés, los niveles de deuda soberana y la liquidez y estabilidad generales de los mercados financieros. Wall Street, acostumbrado a valorar activos intangibles y múltiplos de software, está siendo alertado sobre la realidad concreta y de capital intensivo que subyace al sueño de la IA. La infraestructura financiera del mundo debe adaptarse para financiar una transformación tecnológica que es más parecida a construir un sistema ferroviario global o una red eléctrica completamente nueva que simplemente lanzar una nueva plataforma de software. Para comprender plenamente la magnitud de la advertencia de Juan, es esencial considerar los antecedentes y el contexto histórico de las revoluciones tecnológicas. La propia Nvidia ha experimentado una transformación notable, evolucionando de un fabricante de tarjetas gráficas de nicho a la líder indiscutible en aceleración de IA,
convirtiéndose efectivamente en el proveedor de picos y palas para la fiebre del oro de la IA moderna. Su ascenso está inextricablemente vinculado al crecimiento exponencial del aprendizaje profundo y las redes neuronales, que encontraron sus unidades de procesamiento ideales en las GPU de NVIDIA. Esta historia demuestra la increíble velocidad a la que pueden surgir y dominar nuevas tecnologías. Sin embargo, la historia también nos enseña que cada gran salto tecnológico, desde la máquina de vapor hasta Internet, ha estado respaldado por inversiones masivas en infraestructura fundamental, a menudo invisible. La era del ferrocarril requería no solo locomotoras, sino vastas redes de vías, puentes y estaciones. La electrificación del mundo exigió centrales eléctricas, líneas de transmisión y cableado en cada hogar y fábrica. Internet requería redes de fibra óptica, centros de datos e infraestructura de enrutamiento sofisticada. En cada caso, el mundo físico tuvo que ser rediseñado para soportar el nuevo paradigma tecnológico. Lo que hace que la advertencia de Juan sea particularmente pertinente es que la revolución de la IA no se está construyendo simplemente sobre la infraestructura existente. Exige una capa completamente nueva de capacidad física a una escala y velocidad sin precedentes. La ley de Moore, aunque sigue siendo relevante para la densidad de silicio, enfrenta límites físicos en cuanto a la densidad de potencia y la disipación de calor. Las innovaciones arquitectónicas en los chips por sí solas no pueden superar una escasez global de electricidad o el espacio físico para albergar millones de servidores. Aquí es donde el mensaje de Juan converge con una comprensión más profunda de la historia industrial. Descuidar los requisitos fundamentales inevitablemente conducirá a cuellos de botella, ralentizando o incluso estancando el mismo progreso que los chips permiten. El espectáculo superficial de las especificaciones de los chips, aunque importante, pasa por alto el panorama más amplio y crítico de la disposición social para esta transformación. El contexto inmediato de la advertencia de Juan es uno de inmensas oportunidades y crecientes desafíos globales. Económicamente, el mundo se enfrenta a la inflación, el aumento de las tasas de interés y las incertidumbres geopolíticas. La masiva asignación de capital requerida para la infraestructura de IA podría exacerbar las presiones inflacionarias sobre materiales y energía, al tiempo que impulsa la demanda en nuevos sectores. Geopolíticamente, la carrera por la supremacía de la IA se está intensificando, haciendo que la seguridad energética y las cadenas de suministro resilientes para materiales de construcción y mano de obra cualificada sean intereses nacionales críticos. Ambientalmente, la huella de carbono de los centros de datos en rápida expansión es una preocupación creciente, ejerciendo una inmensa presión sobre el desarrollo de soluciones de energía verde y la mejora de la eficiencia energética. Los modelos de valoración tradicionales de Wall Street, a menudo centrados en múltiplos de software como servicio, ingresos recurrentes y propiedad intelectual, pueden estar pasando por alto la pura escala industrial de la revolución de la IA. Juan está diciendo efectivamente a los mercados financieros que deben ampliar su lente analítica para incluir a las empresas de servicios públicos, las constructoras, los proveedores de materias primas y el mercado de bonos como actores centrales en la narrativa de la IA, no solo como facilitadores periféricos. Las empresas que poseen y operan redes eléctricas, que construyen megacentros de datos y que pueden recaudar billones en capital serán tan cruciales para el éxito de la IA como las empresas que diseñan los algoritmos y los chips. Los inversores que sigan centrándose únicamente en la capa digital corren el riesgo de juzgar erróneamente los verdaderos cuellos de botella y los motores de valor reales de la próxima década. El auge de la IA, desde esta perspectiva, no es solo un auge tecnológico, sino un auge de infraestructura y energía que repercutirá en todos los sectores de la economía global. En conclusión, la inesperada declaración de Jensen Huang en Davos fue una profunda llamada de atención, recalibrando nuestra comprensión de la revolución de la inteligencia artificial. Señala un cambio crítico de celebrar los avances algorítmicos y las mejoras de los chips a confrontar las inmensas, tangibles y capital-intensivas demandas que la IA impone a nuestros sistemas energéticos globales, infraestructura física y mercados financieros. Su advertencia enfatiza que el futuro de la IA no depende solo del ingenio tecnológico, sino de nuestra capacidad colectiva para generar vastas cantidades de electricidad limpia, construir una escala sin precedentes de centros de datos y emitir billones en bonos para financiar esta empresa colosal. Esta es una revolución industrial a la par de la electrificación del mundo, exigiendo una reingeniería fundamental de nuestro mundo físico y sistemas financieros. Inversores, formuladores de políticas y líderes de la industria deben internalizar esta perspectiva más amplia.
trascendiendo la fascinación por el silicio para planificar estratégicamente los requisitos fundamentales de energía, infraestructura y capital que, en última instancia, determinarán el ritmo y la escala del poder transformador de la IA. La próxima década de la IA estará definida tanto por nuestra capacidad para construir y financiar su mundo físico como por su brillantez algorítmica.